Y podemos ver que nuestro amigo macho elefante está un poquito alterado y por eso nos toca hablar con la voz muy bajita para que no nos vuelva a intentar atacar. Voy a mostrar lo más hermoso que ustedes han visto en su vida. Unos elefantes bebé con su familia. Muchachones, bienvenidos a la aventura más loca y salvaje que he grabado hasta el día de hoy. Hoy me encuentro en el corazón de África, me encuentro exactamente en Kenia. Y dentro de unos minutos vamos a llegar al Parque Nacional Amboseli. Probablemente nos vamos a topar con bastantes animales salvajes y quiero que ustedes me acompañen el día de hoy. Este parque nacional es uno de los más grandes de África y tiene un aproximado a 392.000 kilómetros cuadrados. Este parque es tan grande, muchachones, que si lo comparamos con alguna ciudad de algún pueblo en cualquier parte del mundo, evidentemente lo va a sobrepasar el doble o inclusive hasta el triple de tamaño. Probablemente nos estemos exponiendo que detrás de nosotros en cualquier momento aparezca una leona, una cebra, un elefante y nos persiga, pero considero que es parte de la aventura. Lo primero que encontramos acá es una jirafa comiendo. Si se dan cuenta, esta jirafa puede medir hasta 4 metros de alto. Estos chicos que ustedes ven acá van a hacer nuestro transporte el día de hoy. Básicamente cabemos entre 5 o 6 personas. Pueden ver que está súper bien equipadito y el chofer está diciendo que posiblemente un rato levante la tapa para que uno se pueda subir y hacer buenas tomas. O sea, si ya vimos una jirafa hace casi 1 kilómetro, lo más probable es que cuando estemos adentro lo primero que veamos sea una leona, un león, un elefante, no lo sé. Así que estoy tan emocionado como posiblemente están ustedes en este momento viendo esta aventura. Pueden ver que aquí en la entrada del parque hay personas de la comunidad o de las tribus vendiendo sus artesanías para aquellos turistas que están llegando en este momento y así hacer un poco de dinero, debido a que aquí el movimiento monetario no es tan bueno, no es tan positivo y no es tan fuerte como lo pueden ser en otras ciudades del mundo. O sea, miren esto, yo jamás en mi vida había visto una lanza literalmente como la que aparece en las caricaturas. Pueden ver que ni siquiera tienen una mesita, lo van colocando en el piso hasta que alguien lo compre. Lo que me causa mucha intriga es el hecho de que estos vendedores están literalmente en la puerta del Parque Nacional y todos sabemos que de la reja para allá están los animales más salvajes de esta zona. Siento que ellos se exponen o posiblemente ya están acostumbrados a ver un león, una tigresa o un animal salvaje y ahuyentarlo diciéndole chito, fuera de aquí, o lanzándole una chancleta. Obviamente son personas acostumbradas a esto, pero simplemente no me quiero imaginar que tú estés vendiendo en tu puesto de trabajo y te aparezca una leona detrás de ti. Eso debe ser algo que realmente no me quiero imaginar y tampoco quiero pasar algún día. Amigos, ya estamos dentro del Parque Nacional. Eso que viene enfrente pensé que era un elefante corriendo hacia nosotros, pero simplemente son otros turistas que andan buscando elefantes y cualquier animal salvaje. Pero increíble que a lo lejos se ven también unas jirafas que pueden medir hasta 5 metros de alto. Muchachones, miren esto. Hemos encontrado una jirafa mucho más cerquita. Parece una jirafa adolescente. Ustedes no se pueden imaginar la emoción que yo tengo en este momento teniendo literalmente una jirafa a 5 o 4 metros de distancia de mí. Posiblemente vamos a ver una mucho más cerca. Parece que llegamos mal momento. Había muchas personas parqueadas por acá y era que había un león persiguiendo una cebra. Y justamente cuando llegamos nosotros el león ya sí había ido. No sé si lleguen a ver, pero allá en el fondo hay una manada grandísima de cebras. Así que podemos calcular que entre ñu y cebra en este espacio debe haber mínimo unas 100. Aquí tenemos una cebra mucho más cerquita y podemos ver aquí mamá cebrita, papá cebrito. Wow, miren estos estanques naturales donde los animales vienen a tomar agua, pero con el miedo de que aparezca una leona y se los coma. Vamos a ver si encontramos una leoncita por acá
que nos quiera saludar. Miren esto que estoy viendo en este momento. Es una familia, bueno, mejor dicho, una manada de búfalos con sus bebés bufalitos. Y qué interesante, se ven que los más grandes van adelante y atrás, y en el medio llevan escoltado a las hembras y a los más pequeños. Muchachones, miren allá en el fondo lo que se está acercando, nada más y nada menos, un elefante grandísimo. Miren lo que encontramos acá, una manada de ñus. Parece que están acostumbrados a las visitas humanas porque ya ni siquiera salen corriendo. Ustedes sabían que los ñus se llaman así simplemente por el sonido que hacen. No sé si pueden escuchar que dicen ña, ña. Es increíble la cantidad de cebras que hemos visto en comparación al resto de los animales. Aquí hay una manada y allá detrás de nosotros se encuentra otra al ladito de los ñus. Muchachones, y miren lo que encontramos acá, lo que yo estaba esperando desde que comencé esta aventura. Otro dato interesante es que en este lugar hay una fundación que se llama Elephant Research Project, donde desde hace muchísimos años, casi 4 décadas, se encargan de monitorear estas manadas de elefantes, ver su ecosistema, ver cómo evolucionan, ver cómo se comportan en manada. Y lamentablemente empezaron con más de 4000 elefantes y ahora en la actualidad, por lo que se tiene estimado según el censo, solo quedan alrededor de 900 elefantes por el tema de la caza furtiva, que a pesar de que esto es una reserva natural, muchos cazadores entran de noche y también en horas de día y matan a estos elefantes para llevarse sus colmillos. Amigos, miren ese elefante que está detrás de nosotros. En realidad es un poquito peligroso que se sientan intimidados y lo que puede llegar a hacer es atacar a los carros y golpearlos. Y podemos ver que nuestro amigo macho elefante está un poquito alterado y por eso nos toca hablar con la voz muy bajita para que no nos vuelva a intentar atacar. Miren cómo esta cebrita bien educada, una por una va cruzando la calle a pesar de que vienen unos carros por plena vía. Hay una leona que está cazando. Ojalá se acerque un poquito más para poder verla de cerca. Y mayormente cuando hay una leona se supone que hay 2 o 3 un poquito más cercanas. Ella tiene hace ratito mirando hacia uno de los vehículos que está cerca de nosotros. Eso quiere decir que se quiere comer a alguien que está tomándole fotos desde hace rato. Miren su posición de caza. Se está acercando mucho más rápido al vehículo. Ahí los vehículos se están preparando para arrancar porque ella de un brinco puede saltar. Ella lo que estaba cazando hace rato son aquellos avestruz que están en el fondo. El pequeño gran detalle es que los avestruz corren 3 veces más rápido que la leona. Allá va la leona, cada vez se acerca más a los ñus. Vamos a ver si los persigue o se caza la cena el día de hoy. Ella va toda sigilosa y se va acercando. Todos los carros tuvieron que hacer silencio para no perderse de esta escena. Ya se les está acercando. Vamos a ver si corre. Miren, 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 miren. No, ella no salió corriendo, solo se dieron cuenta que ella estaba cerca. Señoras y señores, les voy a mostrar lo más hermoso que ustedes han visto en su vida. Unos elefantes bebé con su familia. Mamá, hijo, hija, papá, abuelo elefante. Qué increíble vivir esta experiencia con estos elefantes y lo mejor de todo es poder compartírselas a ustedes en este videazo. Así que yo espero que ustedes lo estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo. Miren toda esta laguna, pero lo más impresionante es lo que le estoy dando zoom. Básicamente y literalmente es una familia de elefantes. Cruzaron este charco y se montaron en una pequeña islita, y por allá hay otro grupo de elefantes haciendo exactamente lo mismo. Ya al lado de los elefantes lo que se ve sumergido en el agua son una manada de hipopótamos. Esperemos que más adelante nos los encontremos de frente y hacerles una pequeña entrevista a cada uno de ellos.
Parece que los hipopótamos se alteraron con nuestra presencia y de una vez empezaron a hacer sus ruidos extraños como marcando territorio. Miren, y automáticamente se escondieron y vuelven a salir. Eso es un método de defensa para demostrar que ellos están aquí y así uno no intenta acercarse a la orilla. Miren lo arriesgado que son esas personas, sabiendo que esta laguna está repleta de hipopótamos. Ellos están básicamente caminando en la orilla arreglando un camión. Cuando un hipopótamo salga nadando y rácata, se los coma ahí mismo y los hunda a las profundidades de este lago. Qué increíble es ver toda esta sabana rodeado de no sé cuántas especies habrá en este momento, pero estar acá es una cosa increíble. Por fin vemos la primera ave en este lugar y es nada más y nada menos que nuestra amiga la avestruz. Mírenla tan coqueta, tan elegante, con ese cuerpo rosadito. Vamos a ver si se acerca. Ah, no, mira, está comiendo. Según el censo de este parque, acá habitan más de 400 especies de aves, de las cuales más de 40 son aves rapaces como águilas, halcones y un sinfín de aves que son depredadores naturales de aquellos roedores o animales pequeños que andan corriendo por acá. Si ya vimos un avestruz, probablemente veamos un animal cazando o un animal un poquito más feroz. Ah, chequean allá. Allá hay 3 avestruces más, 2 blancas y una negra. Pero acá hay 2 aves que realmente desconozco su nombre. No sé si ustedes se la saben, díganlo en los comentarios. Miren ese plumaje, ese copete amarillo con otras plumas azules con blanco. O sea, nunca había visto un ave tan bonita como esa. Hemos hecho una parada técnica básicamente en el medio del parque nacional, donde en cualquier momento una leona puede salir detrás de nosotros. Esperemos que no. Y estamos acá para ver unos huesos de algunos animales que han vivido aquí, que a lo largo del tiempo han perdido la vida. Miren los huesos de estos animales que tengo enfrente de mí. Este que está aquí es un cráneo de búfalo. Miren los huesos básicamente. Miren estos cuernos bien duros, parecen de madera. Este fémur no sabría decirle de qué animal es, posiblemente sea de algún elefante o posiblemente de un hipopótamo, ya que los elefantes son mucho más grandes, pero nunca había tenido la oportunidad de ver los cráneos tan cerca de animales salvajes como los que estamos viendo o hemos visto en la aventura de hoy. Muchachones, miren allá nuestro amigo Pumba, posiblemente esté buscando a Scar. Un dato que me está diciendo el guía, que Pumba en el idioma swahili, que es el idioma étnico de acá de Kenia, Pumba significa estúpido. Y por eso se lo colocaron a Pumba en la película del Rey León, porque ustedes saben que es medio tontito y por eso todo ahora tiene sentido. Y claro, era una película para niños y no pretendían decir Timón y el estúpido, y por eso colocaron Timón y Pumba. What's the name of the beer? This one. Yeah. This is the No. clown. Muchachones, amigos míos, hasta aquí ha llegado la aventura salvaje del día de hoy. Ha sido un día totalmente nuevo, increíble para mí. Sé que ustedes lo disfrutaron tanto como yo. ¿Les gustó esta aventura acá en África? No olviden suscribirse y activar las notificaciones, porque dentro de unos días voy a lanzar un videazo que ustedes ni siquiera se imaginan. Así que desde el corazón de África les digo Hakuna Matata, bye bye. Hasta la próxima aventura.